Muy buenas a todos, nos volvemos a encontrar aquí en la segunda y última parte de este tema del electrocardiograma básico. Nuevamente me presento, mi nombre es Daniel González Esparragosa, actualmente soy estudiante de la Facultad de Medicina y Psicología en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Otay. En la primera parte de este video abordamos desde los tópicos de las bases fisiológicas del electrocardiograma, donde aprendimos a definirlo y vimos los diferentes potenciales de acción con sus fases y su relación con el electrocardiograma. También abordamos lo que fue la conducción cardíaca y cómo cada estructura anatómica nos da un segmento en el electrocardiograma. También ya hablamos sobre los vectores y qué representan estos y cómo nos ayudan a entender un poquito más sobre las ondas positivas, negativas, isoeléctricas y los complejos que vemos. También vimos cómo colocar las derivaciones y cómo estas derivaciones nos muestra un triángulo de Einthoven, el cual posteriormente será transformado en un sistema de 6 ejes. En esta segunda parte del video ya abordaremos cómo interpretar sistemáticamente un electrocardiograma básico, desde saber identificar si está bien calibrado o no, desde saber cómo medir cada onda, segmento o complejo que existe, cómo calcular la frecuencia cardíaca mediante dos métodos, cómo identificar si es un ritmo sinusal de uno no sinusal, el cálculo del eje cardíaco mediante dos métodos que les enseñaré, y por último, pero no menos importante, las bases fisiológicas de un infarto clásico de tipo transmural y su representación en el electrocardiograma. En la primera parte del video también abordamos ya una definición más detallada de qué es el electrocardiograma, el cual es el registro de la corriente eléctrica generada por despolarización y repolarización tanto en las aurículas como en los ventrículos durante cada ciclo cardíaco. También cuando vimos las fases del potencial de acción, abordamos las definiciones de despolarización, repolarización, hiperpolarización e incluso potencial de membrana. Y ya vimos que se detecta por electrodos fijados a la piel, que ya sabemos en qué se dividen y dónde se coloca cada uno, al igual que cara están viendo del corazón. Entonces, cuando ya tenemos un electrocardiograma, ya sea impreso o digital, veremos que en el fondo se encuentra un trazo milimétrico, en el cual se destaca por cuadros pequeños y cuadros chicos. Por lo tanto, tenemos que definir las medidas de cada uno. Un cuadro chico nos dará una medida de 1 milímetro. Sin embargo, un cuadro grande está compuesto por 5 cuadros chicos, lo cual quiere decir que son 5 milímetros. Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, vamos a saber que vamos a registrar un valor sobre el eje vertical y sobre el eje horizontal. Y a la hora de medir el trazo milimétrico tenemos que tener en cuenta dos conceptos, el voltaje y el tiempo. Iniciando por el voltaje, veremos que este será medido de forma vertical y utilizaremos unidades de milivoltios. Ahora sí, ya poniéndoles una cantidad, diremos que 5 cuadros pequeños, o es decir, un cuadro grande, será 0.5 milivoltios. Entonces, para realizar o tener un milivoltio completo, tenemos que medir 2 cuadros grandes o 10 cuadros pequeños. Pasándonos con el tiempo, este será medido de forma horizontal. Utilizaremos unidades de milisegundos o segundos en caso de que lo quieran convertir. Diremos que un cuadro pequeño es igual a 0.04 segundos. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos los cuadros que hay en un cuadro grande, es decir, 5 por 0.04, tendremos que un cuadro grande es igual a 0.2 segundos. Y para tener un segundo completo, pues serán 25 cuadros pequeños o 5 cuadros grandes. Hay que tener muy bien en cuenta esto, debido a que cuando midamos las ondas o los segmentos para saber si están alargados o nos pueden hablar de un retraso en la conducción, tenemos que tener en cuenta siempre estas medidas, de cuánto equivale cada milímetro, cada cuadro grande, etc. Una vez que ya tenemos el electrocardiograma en nuestras manos, podemos iniciar a interpretarlo de forma sistemática. Para eso les voy a mencionar esta palabra, KMFRI, la cual es una mnemotecnia creada por un docente de nuestra facultad, pero la cual sirve demasiado, es de mucha ayuda, debido a que nos demuestra y nos recuerda todas las fases que debemos llevar de forma ordenada para saber si un electrocardiograma está normal o anormal. Iniciando por la K de calibración, la M de medidas,
la F de frecuencia, la R de ritmo y la E de eje. La H ya corresponde a algo más patológico, siendo hipertrofia y posteriormente isquemia. Y si uno sabe las fases de la isquemia o del infarto, sabemos que después sigue la lesión y por último, si se alarga, la necrosis o mejor dicho, muerte celular. Entonces, el primer punto, siendo la calibración, aunque tiene más relación con la técnica y el método de impresión que algo teórico o académico, nos ayuda a saber si nos podemos fiar de este electrocardiograma para utilizar las medidas estándares que les mencioné al inicio. Y para saber si nuestro electrocardiograma está bien calibrado o no, podemos empezar con buscando el cuadro de estandarización, el cual dice que debe estar al inicio de cada tira. Pero si yo les menciono que la impresión va de izquierda a derecha, entonces el inicio de cada tira o derivada se encuentra del lado izquierdo. Una vez que ubiquemos este cuadro de estandarización, debemos ver si coincide con unas medidas estándares, las cuales les muestro aquí, que nos dice que debe de medir 1 milivoltio de alto, es decir, dos cuadros grandes, y 0.20 segundos de ancho, es decir, un cuadro grande. Una vez que vemos que coincida con esto, a lo mejor puede que varíe con el equipo, pero la literatura refiere que estas son algunas de las medidas universales o estándares. Una vez podemos continuar con el siguiente paso, el cual es revisar la velocidad de impresión del papel milimétrico y este se encuentra en la parte inferior de la hoja, como podemos observar aquí. Debe decir 25 milímetros por segundo. Si dice esto, en verdad nos podemos fiar de las medidas que les dije al inicio del papel milimétrico. Aquí les muestro un ejemplo donde yo recorté, pero aquí inicia la impresión, aquí deberían estar como las precordiales, pero ya las recorté, pero el inicio de cada tira se encuentra en la mitad izquierda al inicio. Aquí podemos observar que está el cuadro de estandarización y aquí en la parte inferior donde también recorté se encuentra la velocidad de impresión que debe decir 25 milímetros por segundo. Y aquí sí, nosotros nos podemos medir si mide dos cuadros grandes de alto y un cuadro de ancho. El siguiente paso, siendo las medidas, y que posiblemente sea el más tedioso, pero de vital importancia, porque también nos puede decir y ubicar en qué estructura se encuentra la alteración. Para esto, ustedes deben de tener presente la explicación de cada segmento, onda y complejo que existe en el electrocardiograma y su relación con su estructura anatómica dentro del corazón. Esto yo se los había mencionado en el video anterior. Una vez teniendo en cuenta lo anterior, podemos iniciar identificando las primeras partes del trazo eléctrico. La primera corresponde a una onda P, que ya sabemos que su base fisiológica es la despolarización auricular por el nodo sinauricular. Esta debe cumplir con cierta polaridad en algunas derivadas. Por ejemplo, en ABR debe de estar negativa, es decir, como nosotros la encontramos aquí, pero invertida. Y en ABF debe de estar positiva junto con D1, D2 y desde B3 hasta B6. ¿Por qué no menciono algunas como ABL, D3, B1 y B2? Porque en estas pueden variar. En la literatura que ustedes consulten podrían encontrar que, por ejemplo, en B1 puede tener una onda isobifásica, es decir, una fase positiva y una negativa, o inclusive puede estar totalmente negativa o positiva y puede ser totalmente normal. Es por eso que yo aquí les menciono las que sí deben de cumplir con una cierta polaridad. También estas deben de tener un voltaje y una duración. Una duración menor a 0.10 segundos para que sea normal y un voltaje menor a 0.25 milivoltios. Si estas se encuentran alargados o ensanchados, nos podrían estar hablando de una hipertrofia auricular, la cual no es muy común, pero puede suceder. También algo que cabe recalcar, que la primera mitad de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda mitad a la despolarización de la aurícula izquierda, como les mencionan aquí en esta gráfica. Una vez que ya pasamos con la onda P, lo que continúa no es el complejo QRS, sino es el intervalo PR. Y ya sabemos que su base fisiológica es el retraso de la conducción entre la despolarización auricular a la unión auriculoventricular y posteriormente interventricular, como les muestro aquí. Y esto está dado por el tabique fibroso que se encuentra en la unión auriculoventricular. Es decir, nosotros ya sabemos que del nodo sinauricular el impulso viaja hacia el nodo auriculoventricular y posteriormente al haz de His. Entre estas dos últimas estructuras que les mencioné, el haz de His y el nodo auriculoventricular, existe un retraso que es necesario debido a que se debe de despolarizar primero las aurículas y luego los ventrículos, porque si se despolarizan al mismo tiempo, pues la eyección de la sangre va a ser ineficiente, estaría rebotando entre esas dos estructuras en vez de pasar a las arterias. Y bueno,
Este intervalo PR debe de ser diferenciado del segmento PR. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. En cambio, el segmento PR va desde el final de la onda P al inicio del complejo QRS, pero el que nos interesa en esta ocasión es el intervalo, y este debe de tener una medida, es de 0.12 a 0.20 segundos o de 3 a 5 milímetros. Este es inverso a la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque mientras el corazón está latiendo más rápido, es decir, tiene una frecuencia cardíaca muy elevada, pues todo el electrocardiograma va a cumplir sus ciclos más rápido. Y cada vez que se cumple más rápido, pues se acorta porque hay menos tiempo de que las aurículas se despolaricen, el impulso viaje y luego se despolaricen los ventrículos y luego repolaricen. Como tiene, por ejemplo, en el caso de una taquicardia, pues estarán a 1000 por hora y pues las ondas tendrán una duración menor, el intervalo, el complejo, etcétera. O sea, todo se está cortando debido a que se está latiendo con mayor frecuencia y rapidez. Iniciando con el primer ejemplo de las medidas en un electro ya real, siendo este el de un electro normal, vemos que en ABR yo les mencioné que la onda P es negativa. Aquí la vemos invertida, aquí también está otra. No debemos confundir con esta que corresponde a la onda T, pero aquí la onda P está negativa y acá negativa. En D1 está positiva, en D2 también, en D3 también, inclusive esta podría variar, en ABF igual, y desde B3 hasta B6 está positiva. Y esta es la explicación por qué en ABR se debe de cumplir que la polaridad es negativa. Si nosotros recordamos, desde el video pasado yo les mencioné que ABR anatómicamente está viendo la cara posterior del corazón. Entonces si nosotros estamos viendo desde acá atrás y la despolarización auricular viaja hacia el nodo auriculoventricular, es decir, viaja desde el techo de la aurícula derecha hacia la unión auriculoventricular, nos muestra una despolarización con un vector, o sea, una flecha alejándose. Todo este principio de vectores y flechas ya se los había mencionado en el video anterior. Es decir, entonces, si el vector se aleja de este electrodo que lo está viendo desde atrás, es por eso que nos da una onda negativa. Y bueno, después de haber visto la polaridad de las ondas P, debemos continuar con sus medidas. Entonces, debe de tener una medida menor a 0.10 segundos y una amplitud menor a 0.25 milivoltios. En este caso, la medición del tiempo de esta onda P inicia aquí y termina acá. Tiene una duración de 2 cuadros pequeños, es decir, de 0.08 segundos, porque cada cuadro pequeño es 0.04. Es normal en cuanto a su duración y en su amplitud también es normal. Posteriormente, después de la onda P, continuamos con el intervalo PR, que yo les mencioné que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS y debe de tener una medida menor de 0.12 a 0.20 segundos. En este caso, tiene una medida de 1, 2, 3, 4. 4 por 0.04 es 0.16 segundos. Es completamente normal. Aquí ya les menciono el primer dato alarmante. Si encuentran un intervalo PR, podría estar hablándonos de una conducción anómala, también llamados bloqueos auriculoventriculares, y estos se clasifican en 3 tipos, de grado 1, de grado 2 y a su vez se subdivide en tipo 1 o Wackenbach, tipo 2 y de tercer grado. No entraré en mucho detalle, pero les mencionaré algunos ejemplos. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, como resume esta tabla, el intervalo PR se encuentra prolongado y es igual y tiene una proporción de conducción de 1 a 1. Miren, en este ejemplo, si nosotros medimos, aquí está la onda P y el complejo QRS. Si medimos nosotros el intervalo PR y digamos que mide 0.25 segundos, el cual ya es anormal, y este es constante, podría tratarse de un primer grado y tenemos que ver que corresponde a una relación de 1 a 1. ¿A qué me refiero con esta relación o proporción 1 a 1? Es de que tiene una relación de una onda P con un complejo QRS siempre. O sea, siempre que está la onda P hay un complejo QRS y el PR es alargado y constante. Posteriormente, el de segundo grado y tipo 1 Wackenbach es progresivamente mayor y tiene una relación de un QRS menor. Es decir, si nosotros medimos el intervalo PR de aquí a aquí y está alargado, supongamos que aquí mide unos 0.21, ¿no? Les gusta. 0.22 mejor. Y ya sabemos que está
está normal. Y aquí se pasa a punto 24 y luego punto 26. Vean cómo se va alargando. Y luego aquí está la onda P y se pierde. No hay un complejo QRS y es como que si se fuera a reiniciar. Este sería un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 con una relación de una onda P, 2, 3, 4 a 3. Como pueden observar aquí, puede ser de 5 a 4, 4 a 3, 3 a 2, 6 a 5, 7 a 6. O sea, siempre hay un complejo QRS menor, no es 1 a 1. Es 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 y luego 4 y no hay otro. Entonces es uno de 4 a 3 con un PR progresivamente mayor. El de segundo grado de tipo 2 es casi similar, sin embargo, el PR no será constante, no será progresivamente mayor, sino va a ser constante. Supongamos que aquí mide punto 25 y luego punto 25 y se pierde. Aquí lo que cambia es la relación. También existe otro tipo que es el 2 a 1, como pueden observar aquí. Supongamos que aquí está alargado, aquí hay una relación 1 a 1 y luego se pierde. 2 P's por un complejo QRS y luego aquí alargado, 2 y se pierde también. Y el de tercer grado es que las ondas P no tienen relación con un complejo QRS, es como si estuvieran divorciadas, cada quien hace las que quieran. Por ejemplo, aquí hay 2 y luego 1 y luego aquí hay 2 y posiblemente ni haya más, pero no se ven aquí. Es como si estuviera divorciada las aurículas con los ventrículos. Posteriormente ya pasamos de la onda P después del intervalo PR y lo que sigue es el complejo QRS. Su base fisiológica es la despolarización ventricular o también contracción ventricular. Esta está compuesta por tres fases, una fase Q, R y luego una S. La primera, siendo la onda Q, es la primera de flexión negativa. Como podemos observar aquí, es la primera que está hacia abajo. Aquí también. Aquí también. Y para que esté normal, es de que podría estar ausente y estamos hablando de un paciente totalmente normal. Y si está presente, debemos de checar que su altura es menor del 25% de la onda R, siendo la onda R la primera de flexión positiva. También, si existe otra onda positiva después de esta, se le denomina como R'. Y por último, la primera deflexión negativa después de la onda R se le denomina como onda S. Aquí otro dato alarmante es de que si la onda Q es mayor del 25% de la onda R y tiene una duración mayor a 0.04 segundos, nos podría estar hablando de un infarto antiguo que ocasionó una necrosis o muerte celular. También debemos de medir todo el complejo QRS. La amplitud, es decir, el voltaje puede ser variable, pero lo que sí debemos de ver es la duración total, porque si mide más de 0.12 segundos, podría ser indicativo de una hipertrofia ventricular, pero su duración normal es de 0.06 a 0.12. Y si yo les pregunto, ¿los complejos QRS se verán igual en todas las derivadas? Es decir, si nosotros vemos un complejo QRS en B1, ¿estará igual tal cual como si fuera un copy-paste en B6? La respuesta es que no, debido a que también nosotros estamos viendo diferentes caras. Y si recordamos el principio de vectores y de las flechas y de las cámaras, que son los electrodos que les mencioné en el primer video, nos van a generar diferentes ondas, tanto positivas como negativas. Una vez que ustedes ya entienden el principio de los vectores que se mencionó en el primer video, podemos hablar de los vectores que se generan en los ventrículos. Es decir, cuando yo les mencioné el ejemplo de la despolarización auricular, debido a su miocardio y su tamaño y la actividad que ejerce, simplemente su despolarización genera casi siempre un solo vector, que va desde el techo de la aurícula derecha hacia la parte inferior izquierda, o sea, es hacia acá como si fuera inclinado. Sin embargo, el ventrículo, por su tamaño, por la cantidad de miocardio y la acción que genera, nos va a dar tres vectores promedios que podemos aislar. El primer vector es la despolarización septal, la cual genera una flecha que va de izquierda a derecha hacia abajo, como les pongo aquí. El segundo vector es generado por la despolarización del ventrículo izquierdo, y como este es más grande que el ventrículo derecho, o sea, su miocardio es 10 veces más grande fisiológicamente, este genera un vector que va de derecha a izquierda y por lo tanto enmascara la despolarización ventricular derecha. Y por último,
hay una despolarización de las porciones basales de los ventrículos, que esto es como si se alejara de todos. Por lo tanto, otra vez, recordando de que los electrodos están viendo diferentes caras del mismo vector y esto nos genera diferentes ondas, de que si el vector, es decir, si tenemos aquí una célula y se despolariza de izquierda a derecha, genera este vector, este impulso eléctrico que va en la misma dirección. Y si colocamos un electrodo en la posición inicial donde siempre el vector se alejó de él, pues genera una onda negativa, es decir, no está captando bien no está captando más que nada la actividad eléctrica o está captando que se está alejando. Y si nosotros colocamos uno en el medio donde en la primera mitad se acercó y después se alejó, genera una onda isobifásica con una fase positiva y otra negativa. Y si colocamos uno al final donde en todo momento el vector se estuvo acercando, pues nos genera una onda positiva. Coloquialmente, yo les mencioné un ejemplo gráfico donde estos son nuestras dos células que están empujando. Por ejemplo, en esta son dos personas que están empujando una pared en un sentido, que las referenciamos como dos células despolarizándose en el mismo sentido. Y estos generan un vector resultante igual a 2 de derecha a izquierda. Y nosotros colocamos un electrodo, en este caso un fotógrafo, en la parte de detrás de ellos. Si fuera nuestro electrodo, nos generaría una onda negativa debido a que el vector se estuvo alejando siempre. Si nosotros colocamos otro enfrente, el vector se estuvo siempre acercando, es positiva. Y si colocamos uno en medio, es una onda isobifásica. Ahora, lo que les expliqué anteriormente, vamos a ponerlo todo junto. B1, que está viendo principalmente la cara septal del ventrículo, aquí empieza a registrar, y recordando el orden en que se despolarizan los ventrículos, el primer vector era el septal, que va de izquierda a derecha hacia abajo. Si este electrodo está viendo principalmente que el vector se estuvo acercando hacia él, pues genera primero una onda positiva, es decir, hacia arriba. Después, el ventrículo izquierdo se va a despolarizar y nos da un vector resultante de derecha a izquierda y muy grande. Pero como nosotros desde aquí estamos viendo que en todo momento se alejó, nos da una onda negativa y grande debido a que es el vector resultante más grande. Y por último, la despolarización de las porciones basales de los ventrículos, que a su vez también nos muestra que se estuvo alejando. Es por eso que se mantiene negativo. Ahora, nosotros colocamos a B6, que nos ve la cara lateral baja de los ventrículos o del corazón como tal. Otra vez, recordando el orden de la despolarización, el primer vector es el septal, de derecha a izquierda hacia abajo, pero en este caso está viendo que se aleja de él, en comparación de B1, que vio que el primero se estuvo acercando. En este caso, que se aleja, nos genera una onda negativa. Posteriormente, el vector más grande se estuvo acercando hacia él y como es el más grande nos genera una onda positiva y grande. Y al último, la despolarización de las porciones basales, que también ve que se estuvo alejando en todo momento, nos genera una onda negativa. Y nosotros podríamos denominar el complejo QRS en mayúsculas y en minúsculas dependiendo de la amplitud que tienen. Como les muestro aquí en este ejemplo, es una R pequeña o minúscula y una S mayúscula. En este caso tenemos una onda Q pequeña, una onda R grande, la cual es en mayúscula, y una S minúscula. Entonces, a medida que avanzan las derivadas precordiales, desde B1 a B6, el complejo QRS es que cambia. Y para recordar esto, podemos hacer analogía con esta canción, El Chorrito, donde nos menciona su letra que allá en la fuente había un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito. Extrapolándolo con el electro es de B1 a B6 la R se hacía grandota y de B1 a B6 la S se hacía chiquita, como les muestro aquí esta transición. Y como uno se va haciendo grande y otra chiquita, llega en un punto donde se van a encontrar con la misma amplitud. Esa se le llama la zona de transición, que es la derivada precordial donde el QRS se vuelve isobifásico. En este caso sería B3. Aquí les muestro un ejemplo del chorrito, donde B1 principalmente tiene una onda R muy pequeña y una onda S mayor. Y a medida que vamos avanzando, va cambiando. En B6 ya está la onda R más grande y aquí incluso la onda R ni se alcanza a ver. Y es completamente normal. Pero por lo tanto debemos recordar también el chorrito al momento de observar el complejo QRS.
y tener una duración de 0.06 a 0.12 segundos. En algunas literaturas también mencionan que en niños puede ser hasta 0.08 segundos. Pero en este caso, este electrocardiograma nos demuestra un complejo QRS con una duración de 0.08 segundos, como pueden observar. Posteriormente, después del complejo QRS, vamos a tener un segmento ST, el cual es un periodo de inactividad ventricular donde inicia la repolarización, sin embargo, todavía no se grafica. Es por eso que desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T, debe de estar isoeléctrico y a lo mucho con una amplitud, es decir, tanto puede estar con una deflexión positiva o negativa, pero menor a 1 milímetro, es decir, casi nada. Debe de mantenerse casi siempre isoeléctrico. Si esta tiene una deflexión mayor, o ya sea positiva o negativa, podría estarnos indicando una lesión por una isquemia. También tenemos el intervalo QT, y esta nos abarca desde como empieza con una Q, el complejo QRS, y termina en una T, que es la onda T. Nos abarca desde la despolarización hasta la repolarización ventricular dada por la onda T. Y esta también debemos de medirla y debe de tener una duración de 0.32 a 0.40 segundos. Sin embargo, como yo les mencioné también con el intervalo PR, es dependiente de la frecuencia cardíaca. Es decir, si hay una frecuencia cardíaca muy elevada, o sea, una taquicardia, el intervalo QT será menor debido a que los ciclos se están completando muy rápido, que no da tiempo de que todo se haga con su duración normal. En cambio, es viceversa también. Si hay una bradicardia, es decir, una frecuencia cardíaca muy baja, pues habrá un alargamiento de este QT. Pero el QT sí tiene mucha relevancia, por lo tanto debemos independizarlo de esa frecuencia cardíaca, y esto se va a hacer calculando algo que se llama el QT corregido, que más adelante se los voy a mencionar. Bueno, aquí como observamos, aquí debemos de identificar después del complejo QRS y antes de la onda T, el segmento ST. Como vemos, este segmento ST es normal debido a que tiene una amplitud menor a 1 milímetro. O sea, no se eleva más de un cuadrito chico. Así es como se ve una elevación del ST. También medir el QT. Aquí inicia en el inicio del complejo QRS y al final de la onda T. Esta tiene una medición de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 0.04 son 0.36 segundos. Está dentro de los parámetros normales. Ahora, por último, pero no menos importante, viene la onda T, y ya sabemos que esta representa la repolarización ventricular. La despolarización, ya les había mencionado en el primer video, viene desde el endocardio hacia el epicardio, es decir, desde el interior hacia el exterior. Y la repolarización va en sentido contrario, desde el epicardio hacia el endocardio. Esta también debe tener una duración, en este caso de 0.1 a 0.25 segundos y una amplitud menor a 5 milímetros. Pero más que duraciones y voltaje, debemos observar su morfología, es decir, cómo se grafica la onda T. Para que sea normal, debe de ser asimétrica, es decir, que su primera mitad sea diferente a su segunda mitad, con un vértice redondeado, no debe de estar picudo. La simetría se puede referenciar como un ascenso lento y un descenso rápido, como les muestro en esta animación. Vean cómo las flechas van subiendo con lentitud y posteriormente baja más rápido. Esa es la simetría con un ascenso lento y descenso rápido. También deben de cumplir con cierta polaridad, que es muy similar a la de la onda P. Una onda T anormal, ya sea onda T picuda, simétrica, puede sugerir un proceso isquémico y es la primera manifestación en un infarto, en la mayoría de los casos o en el caso de un infarto clásico de tipo transmural. Aquí, como pueden observar, vamos a ver las polaridades. Aquí está negativo, positivos en las flechas verdes, que es muy similar a la de la onda P. También al momento de revisar la morfología, como pueden observar aquí, el ascenso lento y posteriormente el descenso rápido, con un vértice redondeado. Ahora sí, continuando con el siguiente paso, la frecuencia. ¿Cómo la calculamos?
Para calcular la frecuencia existen diversos métodos, sin embargo yo les voy a mencionar los dos principales. Yo sé que es un poco contraproducente que les ponga aquí este recuadro que hice en un ritmo sinusal, cuando ni siquiera les he mencionado cómo identificar un sinusal de uno no sinusal, pero esto es por motivos de continuar con la mnemotecnia del Camefrey. Bueno, más adelante se los mostraré, pero una vez que ya lo identifican, la frecuencia por el método de conteo de cuadritos o de milímetros va a ser identificar primero si es el ritmo sinusal, identificar las R's del complejo QRS, como pueden observar en este ejemplo. Ya identificamos las R's, que son la onda positiva, la primera onda positiva, y posteriormente determinar el intervalo RR, es decir, el espacio que existen entre dos complejos QRS. Una vez que contamos sus cuadritos, si sabemos que de aquí a aquí son 5, luego 10, luego 15, luego 20 y luego 21, 22, 23 cuadritos. Y aplicamos una fórmula. Si nosotros sabemos que 25 cuadritos es un segundo, entonces 1500 van a ser un minuto. Podemos aplicar esta fórmula para un cálculo exacto de la frecuencia cardíaca. En este caso, hacemos la división y es 1500 entre 23 cuadritos que contamos de R a R nos da 65 latidos por minuto. Ahora, en veces podría resultar un poco tardado y en el servicio que se encuentren, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos en el cual se ocupa algo más rápido, podríamos aplicar esta, que es la regla de los 300. Esta es identificar la onda R del complejo QRS. Casi siempre cuando lean este método en la literatura mencionan de que caiga en una línea gruesa. Pero ¿qué pasa si no cae en una línea gruesa? También se puede aplicar, solo que tienen que tener en cuenta la separación entre un cuadro grande. Entonces, aquí identificamos las ondas R y vamos a hacer el conteo de cuadros grandes. Aquí va un cuadro grande, otro y acá termina. Como ven, no cae en otra línea gruesa, pero podemos hacer un aproximado. Entonces, si aplicamos esta fórmula, que es un poco más grande que la anterior, si 5 cuadros grandes es un segundo, entonces 300 van a ser un minuto. Por lo tanto, podríamos aplicar fórmula, sin embargo, como los números son tan fáciles, o los resultados de la división son más fáciles de memorizar que el de 1500, podríamos aplicar esto, de que si el otro complejo QRS cae aquí, pues sabemos que es 300, porque es como si diríamos 300 entre 1. O sea, es un cuadro grande entre el intervalo RR, pero en este caso es 300, 150, 100 y se salta 75 y podríamos decir que la frecuencia cardíaca está entre 100 y 75. Y la explicación es de que viene de esta división, pero como los números son grandes y son fáciles de memorizar, pero si la quieren aplicar es, si se dan cuenta, es una separación de un cuadro grande, 2, 3 y 4. 300 entre 4 nos da 75. Y ahí está. Y se dice que es un aproximado de 85 latidos por minuto porque está entre 100 y 75 y está como en la mitad. Una vez que ya calculamos la frecuencia cardíaca, vamos a retomar una de las medidas que hicimos anteriormente, en este caso el QT. Como ya les había mencionado, la frecuencia cardíaca influye el QT. Si esta está elevada, en el caso de una taquicardia, dará menor tiempo de que pase el QT, o sea, será menor duración. Y si hay una frecuencia cardíaca menor, como en el caso de una bradicardia, el QT va a estar aumentado. Pero ¿qué es el QT corregido? El QT corregido es una forma de independizar este QT de la frecuencia cardíaca, es decir, intentar saber su valor real. ¿Y por qué nos enfocamos mucho en este QT y por qué nos interesa aislar su valor de la frecuencia cardíaca? Bueno, porque un QT corregido elevado nos podría indicar que se puede desencadenar una taquicardia ventricular polimórfica, como en el caso de una torsada de points o torsión de puntas, que este es mortal. ¿Y en qué caso podríamos ver un QT largo? Bueno, podría ser en el caso de patologías congénitas, pero también algo que debería ser de vigilancia son los pacientes que toman ciertos medicamentos que su efecto adverso es elevación del QT,
como en el caso de algunos antiarrítmicos, como la amiodarona, algunos antibióticos, como la citromicina, claritromicina, eritromicina. Incluso son un poco alarmantes cuando lo vemos así, porque son medicamentos que en ciertos servicios se utilizan con frecuencia. Entonces, aquí les muestro una pequeña animación donde el QT está regular y aquí es un QT alargado. Si este QT, que abarca desde la despolarización hasta la repolarización ventricular, se alarga demasiado, termina en una torsión de puntas. Y aquí en esta imagen podemos encontrar la explicación fisiológica de un QT alargado que lleva a una torsión de puntas. Recordando lo del primer video donde vimos el potencial de acción con sus diferentes fases y su relación en el electro, sabemos que en la segunda fase donde entra el calcio, que es la fase de meseta, sucede la despolarización ventricular y posteriormente viene la salida de potasio, que corresponde a la repolarización ventricular. Cuando hay un QT alargado, sucede una alteración hidroelectrolítica, ya sea un aumento de la entrada de sodio o calcio durante la segunda fase o una disminución de la salida de potasio durante la repolarización. Cualquiera de estos dos efectos lo que va a hacer es que va a alargar este proceso o este potencial de acción. Vean aquí, esta línea roja es la patológica, vean cómo se alarga. Y bueno, nuestro sistema nervioso simpático lo que va a intentar denormalizando, enviando impulsos para que haga contracciones y vemos estos postpotenciales tempranos. Y como es anormal, se puede volver a repetir y esto puede llevar a una fibrilación ventricular, donde la torsión de puntas es por eso que es mortal. O sea, nuestro cuerpo es como que ve que no está normal este potencial de acción, se está alargando mucho, no se está volviendo a contraer acá, entonces intenta mandar estímulos y los estímulos que se envían pues son anormales y aquí es la desencadenación del torsión de puntas. Es por eso que nosotros debemos estar al pendiente de en ciertos pacientes del QT corregido. ¿Y cómo calculamos el QT corregido? Bueno, vamos a requerir dos valores, el QT que hicimos en el segundo paso y la frecuencia cardíaca. Nos podemos apoyar de una tabla, esta es de una tabla de un libro muy viejo, el de Guadalajara de cardiología, pero ha sido muy útil, debido a que si nosotros calculamos la frecuencia de un electro, nos dice cuál debe ser su valor normal del QT. Por ejemplo, si tenemos un paciente que su electro nos da una frecuencia cardíaca de 64, nos dice que su QT debería medir 38 con una desviación ya sea hacia más o menos de 0.04 para que esté normal. Pero, pues yo sé que en el servicio de urgencias o demás a veces no hay tiempo de estar consultando tablas. Existen calculadoras ya automáticas y aplicaciones o incluso fórmulas, pero pues la verdad nadie quiere hacer una raíz cuadrada entre la diferencia de RR. Pero bueno, existe una fórmula un poquito más sencilla, pero cuando no hay tiempo existen estas herramientas que son más rápido. Pero para motivos de este video lo haré con el método de la tabla. Primero vamos a medir el QT, el cual va desde el inicio del complejo QRS al final de la onda T, siendo despolarización y repolarización ventricular. Si lo empezamos a medir, veremos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Y si lo multiplicamos por 0.04, nos da 0.036 segundos de duración. Ahora viene la frecuencia cardíaca. Tomamos dos ondas R del complejo y medimos su intervalo RR. Si de aquí a aquí son 5, 10, 15, 20. O también podríamos aplicar la fórmula del 1500, sería 1500 entre 20, o podríamos aplicar la de los 300, que es 300, 150, 100, 75 latidos por minuto. Inclusive tienen que dar con los dos métodos el mismo resultado, porque en este caso sí coincidió el de los 300 con una separación exacta de 5. Ahora, nos vamos a la tabla. Nos dice que un paciente con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, como pueden observar aquí, debe de tener un QT de 35, pero como existe una desviación o una desviación más o menos de 0.4, es normal. 0.04. Aquí está en milisegundos y acá está convertido en segundos, pero si ustedes lo convierten a milisegundos, pues por eso es que aplica la desviación mayor o menor a 0.04 o 4 milisegundos.
Posteriormente pasaremos a cómo identificar un ritmo sinusal de uno no sinusal. Antes que nada, deberíamos saber a qué se refiere con sinusal, o sea, cuál es su explicación fisiológica. Sinusal refiere que el impulso está iniciado desde el nodo sinoauricular, o sea, el marcapasos del corazón. ¿Y dónde se encuentra este? Bueno, en el techo de la aurícula derecha. Y si nosotros estamos hablando de algo que se encuentra en la estructura de las aurículas, ¿qué segmento u onda o complejo nos menciona sobre esta información? Pues la onda P, porque esta involucra las estructuras auriculares. Por lo tanto, nosotros ya debimos haber identificado que la onda P es normal. Pero le vamos a añadir que siempre una onda P va a estar continuada por un complejo QRS, o mejor dicho, un QRS le precede una onda P. Es decir, que del QRS siempre tiene una onda P antes. Y que su morfología de la pura onda P es constante en la misma derivada. Posteriormente vamos a identificar el intervalo PR y el intervalo entre R y R, los cuales deben de ser normal y constante. Es decir, no puede estar aquí con un valor, digamos, no sé, 10 cuadros chiquitos por decir algo. Aquí mide 20, aquí 30. O sea, eso ya nos está identificando de una anormalidad en el impulso generado. Y aquí también vemos que el PR es constante. Posteriormente, la frecuencia cardíaca debe de estar entre 60 y 100 latidos por minuto para que se trate de un ritmo sinusal. Como podemos observar aquí, es 300, 150, 100, 75 y luego 60. Está normal, está entre 75 y 60. ¿Y qué sucede si yo identifico un ritmo no sinusal? O sea, no cumple con una de esas características como podemos observar en este ejemplo. En este ejemplo, de hecho, ni se alcanza a notar que este QRS tiene una onda P que le precede. De hecho, aquí se ven como varias ondas P. Aquí, inclusive los intervalos RR están alargados, o sea, no son constantes. Y el intervalo PR ni se diga. Entonces, si nosotros identificamos que el ritmo no es sinusal, no sabemos si se trata de una arritmia, no sabemos de qué tipo, pero sabemos que no es sinusal. Y nosotros ocupamos un aproximado de la frecuencia cardíaca. Yo los métodos que les mencioné anteriormente era en un ritmo sinusal. Pero ¿cómo podemos saber un aproximado en uno no sinusal? Bueno, vamos a identificar 30 cuadros grandes, los vamos a delimitar. Supongamos que, bueno, no supongamos, de aquí, de esta flecha hasta esta, son 30 cuadros grandes. Lo que vamos a hacer es contar la cantidad de ondas R y vamos a multiplicarlo por 10. En este caso son 1, 2, 3, 4 y 5 ondas R. Y esos al multiplicarlos por 10 nos da 50. Y este es un aproximado debido a que el ritmo no está dado por el marcapasos del corazón. Posteriormente pasaremos ya al eje cardíaco y cómo calcularlo. Antes que nada deben de entender que el eje cardíaco es el vector promedio de las fuerzas eléctricas que suceden en el corazón en un plano frontal o coronal. Es decir, recuerden el principio de los vectores, que cada estructura al despolarizarse o al repolarizarse genera un vector resultante. Pero ahora, nosotros sumamos todos los vectores que existen en todas las estructuras del corazón y las promediamos. Nos da un vector gigantesco, un vector promedio. Ese vector promedio lo vamos a medir en un plano frontal. ¿Y quiénes me dan la información en un plano frontal? Que ya vimos en el primer video, las derivaciones estándares, que son las unipolares que se ponen en las extremidades como ABR, ABL y ABF, y las bipolares que registran la diferencia entre las unipolares, que es D1, D2 y D3. Aquí les menciono que el vector promedio en el plano frontal viene desde el techo torácico del lado derecho y se dirige hacia la parte inferior del lado izquierdo. ¿Y qué derivada es la que coincide más o menos con esta dirección? Pues D2. Y antes de empezar con la explicación y los métodos para calcular el eje cardíaco, debemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de calcularlo? Porque muchos se mortifican a la hora de dificultarse con cómo calcularlo, cómo sacarlo, pero en realidad no saben el motivo. Bueno, el motivo es de que existen algunas patologías que nos desvían ese eje cardíaco y al momento nosotros de calcularlo vamos a encontrarlo
anormal y nos podríamos dar una idea de qué es lo que está sucediendo. Aquí les muestro algunos ejemplos de las patologías que desvían el eje cardíaco hacia la derecha, como puede ser la hipertrofia ventricular derecha. En este caso, el miocardio derecho aumentó su masa muscular y este genera un vector promediante hacia ese lado. En este caso, la desviación hacia la izquierda es una hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, hemibloqueos, etc. Esta explicación de cómo se forma el sistema de 6 ejes en el plano frontal desde el triángulo de Einthoven lo di en el primer video. Por lo tanto, yo les recomiendo, si no han visto este video o no han entendido, podrían regresarse a ver esta primera parte donde les muestro esta figura, estas animaciones, pero ya con explicaciones fisiológicas. Bueno, el sistema hexaxial, que está formado por 6 ejes, como le dice su nombre, valga la redundancia, pero también llamado sistema de Bailey, pues nos muestra la información del corazón en un plano frontal donde está conformado por las derivaciones estándares ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3. Vamos a tomar solamente ABF y D1. ¿Por qué? Porque gracias a estas podemos dividir el círculo en 4 cuadrantes, como pueden observar aquí, nomás resalté estas dos. Y vamos a definir qué significa cada cuadrante. Entre 0 y más 90 es un cuadrante normal. Entre menos 30 y menos 90 se trata de una desviación hacia la izquierda. Entre más 90 y menos 180 es una desviación hacia la derecha. Y entre menos 180 y menos 90 es una desviación opuesta o extrema. En algunas literaturas o en la mayoría van a encontrar que también es normal desde menos 30 a más 90. Pero les menciono los dos porque para utilizar un método ocupamos el cuadrante anterior, que es de 0 a más 90, y para el cálculo exacto ocupamos el cuadrante desde menos 30 a más 90. Ok, el cálculo a grosso modo, que es por encimita se podría decir, es un cálculo muy rápido, pero solo nos dice en qué cuadrante se encuentra el eje cardíaco. O sea, nos va a decir simplemente si está desviado hacia dónde o si es normal. Pero no nos dice exactamente en qué ángulo se encuentra. Ok, vamos a ubicarnos nosotros en el electrocardiograma y solamente en la mitad izquierda de esa hoja vamos a tomar en cuenta las derivaciones estándares, porque ya saben que el eje cardíaco solo transcurre por un plano frontal. Y las que nos da esta información son estas 6 derivadas, 3 unipolares y 3 bipolares. Vamos a ubicar D1 y ABF. Vamos a observar la polaridad del QRS en ambas, es decir, es predominantemente mayor o menor, o sea, es positivo o negativo. En ambas aquí, como pueden observar, es positivo. Ahora, vamos a tomar en cuenta esto. Si en D1 el QRS es positivo y en ABF también es positivo, el único cuadrante que se encuentra entre estos dos es este verde de aquí. Como les pongo acá, si D1 es positivo y ABF es positivo, es normal el eje cardíaco. Ahora, el eje está hacia acá. Pero si en D1 es positivo y en ABF es negativo, el único cuadrante que encierra es el amarillo, que es una desviación hacia la izquierda. El eje cardíaco estaría hacia allá. Si en D1 es negativo y en ABF es positivo, el único cuadrante es el azul, es desviado hacia la derecha. Y si en ambos es negativo, el único cuadrante es el opuesto o el extremo. Aquí les dejo un resumen. Entonces, ¿qué es en este caso? Está positivo, D1 es positivo, como pueden observar la polaridad, ABF también es positivo, el único cuadrante que encierra es el normal. Ahora, ¿cómo lo calculamos exactamente? Este cálculo determina en qué cuadrante y en qué ángulo se encuentra exacto. Primero,
Vamos a identificar el cuadrante por el método de a grosso modo, que ya sabemos. Identificamos D1 y ABF. Luego vemos la polaridad predominante del QRS, que en ambas es positivo y positivo. D1, si ustedes no recuerdan esa imagen de que les puse el QRS aquí positivo, acá va negativo, se pueden guiar por la polaridad que colocamos desde el primer video. Aquí D1 vemos que el polo está positivo, entonces corresponde a un QRS positivo. ABF positivo. Entonces, aquí este es el cuadrante que encierra. Vamos a después localizar el QRS más isobifásico dentro de las 6 derivaciones estándares. El más isobifásico quiere decir el que esté más cerca de ser tanto igual en positivo como igual en negativo. Y en este caso sería ABL. Si observan cómo tiene una fase positiva casi similar a la fase negativa. Después vamos a localizar su derivada perpendicular. ¿A qué me refiero con perpendicular? Bueno, unas perpendiculares son dos rectas que entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Como por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta ABF, su perpendicular es D1, porque ambas forman un ángulo de 90 grados. Pero en cambio, ABL, su perpendicular es D2, porque forman un ángulo de 90 grados. Y si tomamos en cuenta ABR, su perpendicular es D3, como les pongo aquí. Una forma más sencilla de recordarlo, podemos trazar como algo similar a un asterisco. D1 es la perpendicular de ABF. Trazamos una línea así, imaginaria. ABL, su perpendicular es D2, como pueden ver aquí. Y ABF, su perpendicular es D3. Otra forma más fácil de recordar estas perpendiculares podría ser con esta mnemotecnia. Doña Flor y sus 3 maridos. Como pueden observar, aquí resalté algunas letras porque ABF va con el primer marido, o sea, D1, ABL con el segundo y ABR con el tercero. Entonces, si en este caso ya ubicamos el cuadrante, que ubicamos primero D1, ABF y posteriormente vemos el complejo QRS que es predominantemente positivo, pues el cuadrante que encierra es entre 0 y más 90. Entonces, nomás nos van a importar estos ángulos de aquí. Y para saber a qué ángulo corresponde, ubicamos la derivada más isobifásica, que viene siendo ABL, como observan aquí. ¿Y cuál es la perpendicular de ABL? Pues es D2, como pueden observar en la tabla, porque es la que forma el ángulo de 90 grados. Y se dice que una vez que ya ubicamos la perpendicular y en el cuadrante que localizamos, ahí va a pasar el eje cardíaco. Entonces, si les digo que D2 tiene dos ángulos de menos 120 a más 60, ¿cuál es el que vamos a utilizar? Pues el que cae en el cuadrante que vimos en el cálculo a grosso modo, siendo más 60. Entonces, el eje se encuentra en la derivada perpendicular y yace en el cuadrante calculado. El eje es más 60, está normal. Aquí tenemos otro ejemplo. Observen. Vamos a ubicar primero D1, el cual es negativo. Ya sabemos que D1 nos vamos a ir para acá. Acá está el polo negativo. Y ABF es predominantemente positivo. Entonces ubicamos ABF y nos vamos al positivo. Entre D1 negativo y ABF positivo vamos a ocupar solamente este cuadrante azul. Ahora, ubicamos la derivada más isobifásica. ¿Cuál es la que está más cerca de ser tanto positivo como negativo de manera equitativa? ABR. Porque si nosotros empezamos a hacer las restas de que medimos, acá tiene 10 cuadritos negativos y acá tiene como 3 nomás, acá tiene más positivos que negativos, este es el que está más cerca de ser igual. Entonces, ABR es la más isobifásica. ¿Y quién es su perpendicular? Podemos trazar el asterisco imaginario. Entonces, D3 es donde pasa el eje cardíaco. ¿Por dónde pasa D3? De menos 60 a más 120. ¿Y cuál ocupamos? El que cae en el cuadrante azul. En este caso, más 120. El eje cardíaco está desviado hacia la derecha en más 120. Otro ejemplo. Ubicamos D1 a BF. El QRS es predominantemente positivo en ambas. Entonces D1 está positivo, ABF está positivo. Nomás ocupamos de 0 a más 90.
¿Cuál es el macizo bifásico? ABL. Su perpendicular, ubicamos otra vez el asterisco imaginario, es D2. D2 va de menos 120 a más 60, pero el que ocupamos es el del cuadrante verde, siendo el eje en más 60. Otro ejemplo todavía. Ubicamos D1, predominantemente negativo. ABF, predominantemente positivo. Entonces, D1 es negativo y ABF es positivo. Otra vez nos vamos al cuadrante azul. Ubicamos la más isobifásica. En este caso es D2, es la que está más cerca de ser tanto igual en positivo como en negativo. ¿Y cuál es su perpendicular? En este caso va a ser ABL. ABL, ¿de dónde pasa? De menos 30 a más 150, pero el que ocupamos es más 150. Por lo tanto, el eje estará desviado hacia la derecha en más 150. Otro y último ejemplo. D1, predominantemente positivo. ABF, predominantemente negativo. Entonces, D1 positivo y ABF es negativo. Entonces nos encierra este cuadrante que tiene un ángulo todavía en verde, o sea, normal, y otro en amarillo. Pero sabemos que es desde menos 90 a 0. Ahora, ¿cuál es el más isobifásico? Que tiene mayor posibilidad de ser igual tanto en positivo como en negativo. En este caso será ABR. ¿Y quién es su perpendicular? Pues hacemos la línea imaginaria, D3. D3 transcurre desde menos 60 a más 120. Quien nos interesa es el del cuadrante entre menos 90 a 0, que viene siendo menos 60. Por lo tanto, el eje se dice que está desviado hacia la izquierda en menos 60. Continuando con la mnemotecnia de Camefrey, sabemos que continuaba hipertrofia, pero al ser el tópico inicial el electrocardiograma básico, vamos a ignorarlo. Yo sé que también la isquemia no es parte de un electro básico, pero es algo más alarmante y que más se ve con frecuencia en nuestro medio. Por eso hablaremos de un infarto clásico transmural con elevación del ST y formación de ondas Q patológicas. Debemos entender también que del infarto o la isquemia sigue la lesión isquémica y si se prolonga termina en necrosis o muerte celular. Como les menciono aquí, miren, un infarto miocárdico transmural es donde se afecta todo el grosor de la pared miocárdica, como observamos acá. Hacemos un corte de este ventrículo izquierdo y observamos que inició con una isquemia, siguió con una lesión y si se prolonga, todas aquellas células murieron, es decir, necrosis. Va desde el endocardio hacia el epicardio. Como inició aquí el infarto, es por eso que acá está la necrosis, porque aquí ya es en la zona más antigua, pues. ¿Y cómo la vamos a observar? Bueno, vamos a observar algunos cambios en el electrocardiograma, como una onda T hiperaguda, un ST no isoeléctrico y una onda Q patológica. Y para eso voy a añadir otros conceptos, las de derivadas enfrentadas y derivadas recíprocas. Aquellas derivadas enfrentadas son las que ven directamente las fuerzas eléctricas desde el miocardio afectado. Tenemos aquí esta figura de un corazón, suponiendo que aquí sucedió un infarto, y esta derivada que lo ve desde frente es la derivada enfrentada. Y aquellas recíprocas son las que registran desde el miocardio opuesto o no afectado. ¿Y por qué nos interesan estas? Porque si aquí sucede una onda positiva, la cual es patológica, acá la va a registrar como una onda negativa. ¿Por qué? Por el principio de los vectores que ya les habíamos mencionado. Aquí les enseño una figura de un vaso coronario o cualquier rama que gusten, nuestro espacio intersticial y nuestras células, las cuales están recibiendo nutrientes directamente del vaso. Suponiendo, como es muy común en México, la aterosclerosis, pues sucede un infarto por una tromboembolia, por una placa aterosclerótica, lo que gusten. Lo que va a suceder es que se va a empezar a privar aquellas células que se nutrían del segmento afectado. Como ven, les cambió hasta la cara, ¿no? Aquí empieza a haber un aporte insuficiente del oxígeno hacia el miocardio. Empiezan a alterarse la repolarización ventricular. ¿Y quién me dice información sobre la repolarización ventricular? Pues es la onda T. Entonces, el primer daño
o la primera alteración electrocardiográfica se observará en una onda T, la cual será denominada como una onda T isquémica, como podría ser una onda T simétrica, picuda o incluso invertida en las derivadas que no debería estar invertida. Como en este caso, si nosotros estamos viendo el infarto en una derivada enfrentada, es una onda T isquémica, pues como pueden ver es simétrica, es picuda o incluso puede ser invertida. ¿Y cómo la veríamos en la recíproca? Si estamos hablando de una onda T picuda, simétrica, positiva, en este caso se verá negativa, pero igual con las mismas características morfológicas de onda T simétrica picuda. Y si está normalmente invertida, en la enfrentada, en la recíproca estará positiva. Después, ya nuestras células están privando mucho del oxígeno. Viene la lesión. Hasta ya les cambió todavía otra vez la cara. La lesión isquémica está dada porque aumentan los metabolitos nocivos, como pueden ser productos del metabolismo anaerobio, principalmente el ácido láctico y entre otros desechos. Disminuye la energía dada por el ATP, por lo tanto tienen que empezar a consumir glucógeno y demás. Aquí ya hay una alteración en mantener el potencial de membrana en reposo, disminuye la contracción. ¿Quién nos da la información entre la contracción y la repolarización? Pues el segmento ST. Aquí no lo veremos isoeléctrico, lo vamos a ver con una deflexión positiva o en negativa. Como pueden observar, si ponemos aquí el electrodo que está viendo directamente el infarto, puede ver una elevación del ST. Y en la recíproca se verá de forma opuesta. Ahora, ya pasó mucho tiempo, ya no recibió tratamiento, no recibió intervención. ¿Qué sucede? Las células ya se privaron demasiado de nutrientes, murieron. Por lo tanto, sucede la necrosis. Es una muerte celular, la cual es irreversible y posteriormente será sustituido ese tejido por tejido fibroso. Aquí lo vamos a observar como una onda Q patológica, la cual es mayor, su altura es mayor del 25% de la onda R. Como pueden observar aquí, ni siquiera hay una onda R y la onda Q está demasiado grande. Y la duración es mayor a 0.04 segundos, es decir, más de un cuadrito chiquito. Pero ¿cuál es la explicación de esta onda Q? Yo les expliqué todas las de dónde viene la T, la ST, pero ¿por qué sucede una onda Q? Bueno, hay que recordar el principio de los tres vectores promedios en los ventrículos, donde sabemos que primero se despolariza el septum interventricular de derecha a izquierda y hacia abajo, como en todo momento se estuvo alejando, genera una onda negativa, luego una onda positiva debido a que el vector más grande dado por el ventrículo izquierdo se acerca y aumenta, y como le ve que en todo momento se estuvo alejando, el último vector de las porciones basales dio otra onda negativa. Pero esta es una onda Q normal debido a que tiene una duración menor a 0.04 segundos y una amplitud menor del 25% de la R. Pero ahora, ¿cómo sucede esta onda Q patológica? ¿Cuál es su explicación fisiológica? Bueno, tenemos aquí otra vez nuestro corazón, tenemos nuestra derivada B6 y aquí tenemos ya nuestro miocardio con muerte celular. Sucede que existe algo que se llama la teoría de la ventana. La teoría de la ventana nos menciona que si existe una porción del miocardio con necrosis o muerte celular, este no va a generar ninguna fuerza despolarizante, es decir, no va a generar ningún vector y a su vez funciona como una ventana, como transparencia. Es decir, que este electrodo que está captando el miocardio afectado o muerto va a poder ver a través de él todo lo que sucede a través de él. Por eso es que el primer vector promedio de los ventrículos, que es el septal, que va de derecha a izquierda, se genera, lo va a captar todavía más con mayor negatividad. Es por eso que se genera una onda Q negativa. Y luego vean esta animación. Es como si se quiso generar un vector, pero a su vez no. Entonces, como no se generó ningún vector, pues no captó la despolarización del ventrículo izquierdo y es por eso que no predominó la onda R positiva y predominó la negativa. Y al último, la de las porciones basales sigue siendo negativa y es por eso que vemos un complejo QS con una onda Q patológica.
El área necrótica funciona como una ventana con vista hacia los vectores del miocardio opuesto. He ahí la explicación de por qué en las derivadas enfrentadas vemos la onda Q patológica y en las recíprocas todo lo contrario. Recapitulando, la primera parte de un infarto es la isquemia. Entonces, ¿quién lo representa? La isquemia, la onda T. Luego viene la lesión, que es en el ST. Y en el último, la necrosis o muerte celular, que es en la onda Q. Entonces es como si fuéramos en retrospectiva viendo los componentes del electrocardiograma. Viene desde onda T, ST y QRS. Como agradecimiento de su atención a lo largo de estos dos videos, les dejo esta guía resumida en el link de la descripción, la cual es un resumen de estos dos videos donde desde algunas explicaciones fisiológicas hasta el cálculo del eje cardíaco con su sistema de 6 ejes y de dónde vino, etc. Por último, también les vuelvo a mencionar las competencias para en verdad saber si ustedes pudieron comprender este tema, como qué es el electrocardiograma, cuántas derivaciones existen y cómo se clasifican estas en un electro básico, qué es el eje cardíaco, qué es un ritmo sinusal, qué derivaciones se utilizan para el cálculo del eje cardíaco, qué es el intervalo PR y cuál es su valor normal. Este es un ritmo sinusal o no sinusal, cuál es la frecuencia cardíaca de este segmento y cuál es el valor del eje cardíaco. Por último, pero no menos importante, les dejo con esta pequeña reflexión. Y sin más por el momento, me despido.